carne, ¿verdad? Y vamos a ir a Romanos para que ustedes vean de que lo único que dicen Romanos que basado en la carne, o sea, basado en, según los hombres, el Señor Jesús era hijo de David, según la humanidad, o sea, era lo que se esperaba, era lo que entendían en las profecías, que él iba a ser hijo de David, descendiente de David y linaje de David. Pero aquí vamos a Romanos 1, miren, para que no sean mis palabras. Y son 2 versículos los que voy a tocar. Dice así en el versículo 4. En el 3, perdón, en capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: este evangelio habla de su hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio de la resurrección ya ellos podían entender que ya Él era Dios, ¿verdad? Fue cuando creyeron, por ejemplo, Tomás le dice mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Él reconoció que era Dios el que estaba, el que había venido. Entonces ellos ya ahí se les acabaron todas sus dudas de que Él era ahora, sí, ya él ya no era hijo del linaje de David, porque de hecho Él les dice, ¿por qué entonces David, cuando le dice, ¿quién es el hijo de David? ¿Quién les dicen que es el hijo de David? Y David les dice, perdón, ellos le dicen, no, pues sí, del linaje de David. Y él dice, entonces, ¿por qué David dice dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y si le dice mi Señor, ¿cómo es que es su hijo? Es el Señor dándoles una enseñanza ahí a ellos, ¿verdad? De que él verdaderamente no era de no traía una sola gota de David, ahora, de sangre, pues, ¿verdad? Ahora, mira, el otro pasaje que es el segundo, porque sabemos que según la carne, como dice Romanos, según la carne, mira, el Señor Jesucristo tenía tíos, tenía tías, tenía abuelo, abuela, pudo haber tenido sobrinos, ¿verdad? O sea, sobrinos por parte de primos hermanos. Y no voy a tocar de que él tenía mismo hermanos, ¿verdad? Porque, o sea, sobrinos directos de hermanos de él, porque ustedes no creen eso, pero vamos a quitar eso. Ahora, el Señor Jesús pudo haber tenido quizás otro lazo familiar, ¿verdad? La abuela de él se pudo haber jactado de decir, pues yo fui la abuela de Dios, o que Dios tenía sobrinos, o que Dios tenía tíos. Ahora, según la carne, según la naturaleza humana, el Señor Jesucristo pudo ver, los discípulos pudieron haberlo visto así. Pero miren un pasaje bien importante que dicen en segunda de Corintios 5:16, dice así, mira, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Oigan bien esta palabra, circúlenla. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ¿de cuál manera? Pues de lo que él era. Él tenía primos, tenía parientes, tenía. Entonces, dice, y si aún a Cristo lo conocimos de esta manera, por lo tanto, perdón, dice, ya no lo conocemos así. Si quieren ustedes ir al versículo de 2 de Corintios 5:16, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, el Señor Jesucristo, aquí lo que están diciendo ellos, que él ya lo conocen como el Dios vivo, al Señor Jesús. Ya no lo conocen con esos criterios humanos que tenían antes. Por eso ya no podemos decir que María es madre de Dios, ¿verdad? Eso eran sus lazos familiares. Sí, ya. ¿Terminaste? Sí. Bueno, mira, voy a procesar todo lo que dijiste, porque, bueno, ya de entrada, yo sé que de entrada te vas a contradecir. Mirá, son las 14:47 en Argentina, del 3 de febrero del 2025, y te vas a contradecir. Vos me estás diciendo que María no dio a luz a Dios.
Ok, sí, me das chance de responder. Yo te dije bien clarito que él ya no le puedes llamar que María es madre de Dios. O sea, en el tiempo que el Señor Jesucristo nace, ¿verdad? Que sabemos que también la Escritura lo dice que era hijo de José, hijo de David, según la carne, pero que con el Espíritu, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado hijo de Dios. Ahí fue donde se reveló quién era. Ya no podemos decir que él es hijo de María, que Dios es hijo de María, porque aún y cuando él se haya encarnado, sabemos que hay dos naturalezas en el Señor, es completo Dios y completo hombre, ¿verdad? Ahora, ahí es donde vamos, que él preexiste antes. Él mismo dice que al refutar él bueno, no al refutarlo, sino al darles esa enseñanza, que él no es hijo de David, allí abarca también que él es antes que Abraham, como él decía, que antes de Abraham él ya existía, y tampoco él viene a ser hijo de carne, ¿sí me entiendes? A ver, En cuanto a su divinidad, él no es hijo de carne. te vuelvo a preguntar. Entonces, para vos, María no dio a luz a Dios. Ella dio a luz en el sentido de que, como le llamamos Dios hombre, sí, como en su humanidad. Pero recuerda que como deidad, no puedes decir tú que él allí comienza a existir, él ya era antes. Es lo mismo que ustedes estaban diciendo ahorita, él ya era antes, ya existía antes. Entonces, aunque haya dado a luz a la deidad como deidad, tú no puedes decir que es madre de la deidad, porque para ser madre tiene que ser antes que esa deidad. No. Okay. Por eso él le dice que él no es hijo de David, porque él era antes que David. Mira, yo te pido encarecidamente, mira, yo estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. De hecho, te digo que mi unión hipostática garrotera quiere sacar lo peor de mí, me estoy aguantando porque está diciendo un montón de tonterías. Te pido que mantengas el respeto, porque yo estoy escuchando y te estoy dejando hablar para responderte, y cuando yo te hago una pregunta, vos me salís con una larga. Yo simplemente te pregunté, ¿María dio a luz a Dios, sí o no? Eso quiero saber. Bueno, y si ese es el problema, que esa es una pregunta trampa, porque si te digo que sí, iba a decir, ahí está ya, refutado ya. No, dime simplemente si dio a luz María a Dios, sí o no. Mira, te la voy a poner más fácil. Claro que sí. Listo. Dijiste que sí. Claro. Si dio la que da a luz, ¿es una madre? La que da a luz es una madre, claro que sí. Bien, y si dio a luz a Dios, como me lo acabas de decir, ¿la que da luz a Dios no puede ser una madre? En este sentido ya no, porque él preexiste. Si él ahí hubiera sido su comienzo como Dios, pues sí, hubiera de ser madre de Dios, pero como él preexiste, entonces, ya no puede ser madre de Dios. La que da luz no es madre. Sí, te dije que sí es madre, pero para que ella sea madre de algo, tiene que originarse ahí. Por eso te dije, de la humanidad, sí, es madre de la humanidad del Señor. Bueno, mirá lo que me estás diciendo, que María es madre, pero que no es madre. Vos me estás diciendo que es madre de la humanidad. Vos me estás diciendo que es madre de la naturaleza humana. ¿Me estás diciendo eso? Según la carne, te dije que sí, como lo dice Romanos, según la carne. La carne para vos es la naturaleza humana. Según la carne, sí, exactamente. Según la carne, él era hijo, él era linaje de David, según la carne. Ya te doy, Boris, ya te doy. Escucha, bueno, tranquilo. Te estoy siguiendo. María es madre de la naturaleza humana, según vos, ¿no? Claro. No de la persona. En el espíritu lo dice bien clarito que era hijo de Dios según la resurrección, por la resurrección de los muertos. Era hijo, fue declarado hijo de Dios. A ver, vamos de vuelta. María es madre de la naturaleza humana, no de la persona. Escudriña bien Romanos 1, 3 y 4 para que lo veas. No, decime, te quiero escuchar vos, decime, María es madre de la naturaleza humana, no de la persona. Basado en los versículos que te di, sí, es basado en la carne nada más. La naturaleza humana. En la carne, como te lo estoy diciendo, en la carne. La carne es la naturaleza humana. Pues es naturaleza humana, claro. Bien, entonces María es madre de la naturaleza humana. Claro. La naturaleza humana implica, justamente,
tener todo lo que tiene un humano, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, Claro, ¿no? Bueno, si sí. Jesús tiene cuerpo, alma y espíritu, alguien que tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿es persona? Ah, claro que sí. Si María es madre de la naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, ¿es madre de la persona? Ya te lo dije que según la carne sí lo es. Porque si nos Bueno, vamos por el entonces lado de tenemos, lógico, ok, mira, ¿te quieres ir pará. por lo lógico? ¿Cómo? No, pará porque estás haciendo un monólogo, te estoy dejando hablar. Entonces, Ok, María es madre de la persona humana para vos, claro. no de la persona divina. De la persona divina no. Jesús tiene O dos sea, personas para vos, de la humana y deidad no. divina. A ver, Jesús tiene dos personas para vos, humana y divina. Jesús para vos hay dos personas en él. Él se despojó, él se despoja de su naturaleza divina y en este sentido podemos ver que el Padre era el que estaba en él, ¿verdad? A ver, pará, a ver si me entendés. Mirá. ¿Cuántas personas hay en Cristo? Ok, mira, en Cristo Jesús está, pues hay dos personas, está como hombre y como Dios, pero Bueno, hay un pero, mira, y este pero no es para mal, porque mira, si nos vamos a la pará, lógica, usando la lógica, ya Néstor, voy, mira, ok, aguantame un segundito. Me acabas de decir que en Jesús hay dos personas, ¿sí? Dos personas. Y hay dos personas en Jesús. claro, no se te escucha, duré buen ratito sin escucharte, o tú apagaste el micrófono, no sé. No se escucha a Jesús. Yo por eso soy muy temeroso de Dios y me voy nada más a lo que está escrito, Chuy. Yo no crees que ando eh, buscando la forma de añadir. Yo nada más digo lo que la Biblia explica sobre eso. Ok, bueno, a ver, vamos a ¿No? continuar con lo que hacía el mismo Sacrosanto. Vamos a continuar con sus preguntas. ¿Tú crees que ese cuerpo del mismo Señor Jesucristo, esa persona humana, era Dios? Claro, señores, ya te lo he dicho que sí. Ok, cuando predicaba con sus apóstoles, ¿Jesucristo era Dios? Cuando predicaba con sus apóstoles, Jesucristo era Dios. Claro, claro que sí, Ok, Boris. cuando ha sido crucificado, ¿Jesucristo es Dios? También, Cuando nace, ¿Jesucristo es Dios? también, Cuando es concebido, ¿Jesucristo es Dios? también es Dios cuando es concebido. Ok, ya diste el brazo a torcer porque precisamente aquel que nace de una madre es precisamente aquel que verdaderamente es Dios. Tú mismo lo dices. Cuando Pero nace, ¿por qué el Jesucristo es Señor Dios. explica que Entonces, no? ¿Por qué el Señor Jesús perdón, dice que no? perdón, Jesús dice pero aquí, por ejemplo, mira, ok, vamos a ir a la oh, Biblia, ¿qué te parece? Jesucristo, vámonos. Hola, la madre del Emanuel es hola, María. hola. ¿Me escucha? Se te escucha lejos, Sacro. Seguí hablando, seguí. Ok, la madre En el sentido de Jesús, hay una excepción, Boris, en él no puedes decir que es madre de Dios, porque pero te pregunto, recuerda o sea, que la madre del Emanuel es María. sí, es María también, pero Ok, ¿qué significa como tú lo Emanuel? dijiste, es la madre del Emanuel, que es Dios con nosotros, Padre Ahí eterno, está. pero no María es la puede, madre pero de Dios con nosotros, te pregunto. no, no. O sea, Ahora no es se la En el madre del sentido Emanuel. de Dios, en el sentido o sea, en el sentido de ya cuando tú ¿Se involucras me ahí la escucha palabra ahora? Dios, ya no, porque recuerda que Chicos, el No se te Señor escucha, Jesucristo allí Sacro. es donde les dice a ellos, ¿verdad? Según la carne, ¿vos me ¿quién escuchás, dicen José? los hombres que es el Hijo del Hombre? José, ¿me Sí se escuchás? escucha. Se Ahora sí te escucha. Bien, escuchas, Chuy. bien. A ver, vamos por parte. Ya me dijo que en Jesús hay dos personas. ¿Está bien? Hay dos personas en Jesús. Él dijo que hay dos Sí, personas. Que María dio a luz a una persona. Él dijo que María dio a luz a una persona.
a una persona humana, ¿no? En la cual esa persona también viene la divinidad, la deidad, que es el Te verbo de Dios. te pregunto, María dio a luz a esta persona, me estás diciendo, ¿no? Sí, Bueno, esta persona, ¿cuántas personas son? ok, esa persona, como tú la ves, humanamente hablando, nada más sería una, pero te lo explica, por esto lo explica Romanos Y a esta capítulo 1. persona humana la está poseyendo una persona divina, o sea, Jesús divino, la persona divina está con esa persona humana. Son dos personas que hay ahí. Vos ahí ves dos personas. Sí, pero esa persona o sea, la persona divina del Señor Jesucristo, si lo ves así sin el Espíritu, o sea, si lo ves así nomás literalmente como según la carne, obviamente que tú vas a creer como los fariseos que creían que él era hijo de José, por medio de ellos tenían entendido que José era el padre, ¿verdad? No, y no me estoy saliendo del tema, nada más te lo estoy Vamos de diciendo vuelta. porque... Vamos de vuelta. Ajá. Vos me estás diciendo que ahí hay dos personas. ¿Está bien? Eso yo quiero entenderte eso. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué es persona? Sujeto con intelecto racional. ¿Sí? Exacto. Bien. En esa persona hay dos mentes. En esa persona. Exacto. Hay dos sujetos en esas personas. Exacto. Por lo tanto, para vos, el Hijo de Dios, esto es lo que te estoy siguiendo a vos, yo no creo esto, aviso por las dudas. Esto es lo que vos estás diciendo. En esa persona humana, para vos se mete Jesús y es como una especie de posesión. No. A ver, explícame cómo es entonces. Dale, ok, mira, en la escritura es clara, dice que en él habita toda la plenitud de Dios, habita toda la plenitud de Dios en él, la deidad. ¿En él habita una persona o habita la plenitud de la deidad? Toda la plenitud de la deidad, quise decir. En él habita toda la plenitud de la deidad. No una persona, en él no habita una persona. Bueno, la deidad se puede decir también que tiene personalidad. ¿Acaso no tiene su personalidad también? No porque la deidad es sustancia. Estás confundiendo naturaleza con persona. No, porque el texto de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, en él, cuando te da el artículo definido, él hace referencia a la persona. En esa persona habita corporalmente, somántico, toda plenitud de la deidad. Y la palabra deidad no es persona. Ahí esa palabra... Ahí te va la respuesta, pues. No me interrumpas. Respetá porque yo te estoy... Si vos ponemos acá el cronómetro y empezamos a contar, las veces que yo te dejé hablar, hablaste todo vos. En él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Yo quiero que entiendas algo. La palabra o el artículo definido él se le aplica a una persona, él. En el griego tenés ego, si, afto, afti, aftu. O sea, yo, tú, él. Y yo cuando digo él es bueno, él, esa persona es buena. Cuando vos te vas a Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice en él, hace referencia a una persona, si no diría en ellos. En él. ¿Sí ves todo lo que tienes que hacer, verdad? Todas las explicaciones que tienes que hacer para... No, de hecho me parece que las darle explicaciones... el título a María de Madre de Dios. Ok, no, te lo he dicho, no mira. me interrumpas. No, pará. Respetá y no me interrumpas. En él, dos personas no dicen ellos, dicen él. Habita corporalmente toda plenitud de la prosopon, no dice persona. No habita corporalmente una persona en él. En él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, naturaleza divina. La palabra deidad no es prosopon, persona. Exacto. Esa palabra deidad, la traducción Reina Valera y otras traducciones vierten la palabra deidad como naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Jesucristo es una sola persona, no son dos personas. No sé de dónde sacaste vos que en Jesucristo hay dos personas.
No entiendo en qué parte de la Ok. Biblia dice que Jesucristo son dos personas y que María dio salud a una persona, a dos Ok. personas, pero que a esas dos, a una persona, pero en realidad son dos. O sea, eso se llama nestorianismo. Ahora te Ok, escucho, mira. dale, te escucho, te Mira, escucho. ok, escúchame entonces ahora, mira. Por eso yo te estoy diciendo que yo me voy nada más a lo que está escrito. Tú tienes que hacer un montón No de porque yo explicación te, para... no, Pero ya no, voy, te mira. estoy, Te decime vas qué a la dije que no persona, sea, mira. pará, Ok, decime mira. qué A dije, ver, no, pará, mira. decime qué dije que no sea bíblico. Decime qué yo acabo Ok, de decir que no sea bíblico. ok, mira. Fíjate bien allí donde tú estás cayendo pues en el error ahí, mira. Eh, A te ver. dije bien claro, yo te dije bien claro que el Señor Jesucristo es completo Dios y completo hombre, ¿verdad? Entonces, Él como Dios no tiene debilidad, pero como hombre sí sintió la debilidad. Entonces, podemos ver allí sus naturalezas ahí. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, que como hombre, obviamente todas las personas pensaban que él era linaje de David. De hecho, los apóstoles pensaban que él, todavía ahí no sabían que él había sido engendrado por el Espíritu Santo, cuando Jesús les dice que si de quién era hijo, el hijo de David. Él les O pregunta, ¿quién sea, es? Ya, déjame terminar ahora yo, porque fui paciente también. sí, no, pero me estoy Cuando el dejando un Señor Jesús, montón. ya voy, mira, pero yo Pero también te dejé a amigo, ti. Te conté tranquilo, 10 pero minutos para que me des tu no, explicación, no te esperé 10 mientas, minutos. no ¿En mientas. serio? No porque la gente Bueno, va a ok, contar. mira, te prometo, me callo y sigue tú hablando, pero con el fin Habla, de que pues, pero no la hagas tan larga. ok. Mejor Tranquilízate. termina tú y yo termino para que no me interrumpas, porque la verdad no quiero que me interrumpas, no te voy a interrumpir. Termina de dar tu idea. Vamos a hacerla corta, mira. Vamos, te voy a dar 3 minutos, dale. 3 minutos, gracias. Son suficientes. Ok, mira. El Señor Jesucristo le deja claro, bien, les deja saber claro a los discípulos que ellos pensaban que el Mesías, pues como el Mesías, ellos no pensaban que iba a venir como Dios encarnado, ellos pensaban que iba a venir un descendiente de David al modelo natural como todo mundo nace. Entonces, como él no nació de José y él sí fue engendrado por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo les dice que él no es hijo de David según la carne como todo mundo lo esperaba. Entonces, si el Señor Jesucristo les dice que hay una excepción con él, porque al decir que el rey David le dice, dijo el Señor a mi Señor, y si el Señor le llama a su Señor, ¿por qué es su hijo? David no lo reconoce como su hijo, sino lo conoce como su Señor, entonces no es su hijo, no es su descendiente. El Señor Jesucristo, según el Espíritu, por medio de la resurrección, vemos que Él no era linaje de David como Dios. Entonces, vuelvo y repito, como en el Señor Jesucristo sí se puede haber una excepción, porque Él mismo se las deja saber a los apóstoles, que Él no era hijo de David, que Él no era linaje de David, según el Espíritu, es lo que el Señor les está diciendo. Entonces, según el Espíritu, por la resurrección de los muertos, de la misma manera el Señor Jesucristo no es hijo de María, porque recuerda, Corintios 2, segunda de Corintios 5:16 lo dice, que si alguna vez conocieron al Señor Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. Según la carne, él tenía parientes, no solamente tenía madre, tenía padre, o sea, tenía, según la carne, a la vista del hombre, él tenía hermanas, hermanos, primos, primas, todo esto. Pero él ya dicen los apóstoles, ya no lo conocemos así, ya no. Ahora Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. Entonces él ya no lo conoce, ya no debes de hacer un hincapié ahí y decir, ok, según la carne, según la vista humana, pues el Señor Jesucristo tenía muchas cosas, él tenía tíos, tú no puedes decir que Dios tiene tíos, que Dios tenía sobrinos, que Dios tenía sobrinas, que Dios tenía una cantidad de parientes. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús, como Él es Dios, él ahí puede hacer una excepción, es válido hacer una excepción y decir, ok, si María da a luz a una persona y esa persona viene toda la plenitud de la deidad, ¿cómo va a ser
madre de la deidad, se puede, se presta para hacerlo, y el Señor Jesús lo deja claro a sus discípulos que en él sí puede haber una excepción, y no puedes decir que María es madre de Dios, como no lo es de David tampoco. Tiempo. Bueno, primero caíste en nestorianismo, o sea, sos nestoriano, vos crees que en Jesús hay dos personas, eso es una herejía, la herejía nestoriana. Dijiste que no se puede decir que María sea madre de Jesucristo, te olvidaste de leer Lucas capítulo 2, versículos 6 al 7, y aconteció que estando ellos se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. La pregunta es, ¿dio a luz a Jesucristo? Respondeme, ¿María dio a luz a Jesucristo? Sí, pero no le puedes llamar madre de Dios porque Listo, Dios existe, ya te lo dio dije. a luz a Jesucristo, dio a luz a Jesucristo, no dio luz a una parte, sino que dio a luz a Jesucristo. No se puede decir dio a luz a una persona humana, ¿por qué? Porque si decimos que dio a luz a una persona humana y después él dice que no dio a luz a una persona viva, tendría dos personas en Jesús. Es una herejía decir que en Jesús hay dos personas. Él dice, por ejemplo, saca el texto de 2 de Corintios, que dice que a Jesucristo ya no le conocemos así, porque le conocíamos según la carne. Y ahí aparece la palabra sarki. Cuando vemos la escritura que utiliza según la carne, la palabra carne está hablando de debilidad. Jesucristo tenía debilidades, sí las tenía, pero la tenía la persona. Porque en el anonadamiento Jesús asume la naturaleza humana. Y esta única persona es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero no son dos personas. Entonces, vos decís que no le conocemos así según la carne, o sea, que está dando a entender que ya no tiene cuerpo humano. Y eso está mal también, porque Jesucristo en el cielo sigue teniendo cuerpo humano, sigue teniendo naturaleza humana. Si vos negás que Jesucristo en el cielo sigue teniendo naturaleza humana, vas a caer en la herejía doceta, porque ya caíste en el nestorianismo. Vas a caer en la herejía noceta, en la herejía cainita, en la herejía de los carpocatrianos, en la herejía de los gnósticos, y aquellos que negaban la resurrección corporal, y entre ellos testigos de Jehová, y la ascensión de Jesús, que asciende al cielo con su cuerpo y alma, con su propia naturaleza humana. Entonces, cuando yo te pregunté a vos si María dio a luz a esta persona, que es Jesucristo, esta persona es Dios. Esta persona es Dios desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción ya es persona. Y antes también. No son dos. Ahora lo que vos no entendés es que esta única persona divina, preexistente, asume naturaleza humana y ya habiendo existido antes, empieza a sujetarse en el tiempo sin dejar de ser eterno. Eso es lo que vos no entendés. Que Jesucristo sigue siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Jesucristo. Es una sola persona. Tiene una sola alma. No tienes dos almas. Yo entiendo que vos quieras negar la maternidad divina de María, pero mirá cómo se soluciona esto. Vos lo que no entendés, mirá, te pregunto, mirá, cuando vinieron los sabios del Oriente, ¿qué adoraron aquí? Adoraron al niño. Porque yo Al no te he niño. negado que ese niño es Dios. A ver. Vos cuando te En referís ningún al niño, momento te lo he negado, pues. cuando te referís al niño, ¿te referís al cuerpo, al alma y al espíritu? Ok, mira, ya hablaste más de 3 minutos, te lo estoy contando aquí en mi celular, aquí en mi cronómetro. Dale, te escucho. Entonces, mira, ok, voy a repetir de nuevo las cosas porque tú quieres que yo sí te entienda a ti, pero tú no quieres entenderme a mí, así vamos a estar. Mira, primero que todo, el Señor Jesucristo hubiera sido linaje de David. Cuando él le dice a sus discípulos, les hace la pregunta, entonces, si él hubiera nacido engendrado por José, hubiera sido de hijo de David, sí o no. Pregunta te dejo ahorita que en los 3 minutos me responde sí y no. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando dice, refiriéndose al rey David, que si es el linaje de David,
Entonces, ¿por qué David le llama a su Señor? Tú me vas a tener que responder que el Señor Jesús está diciendo allí que él no es linaje de José. Entonces, por no ser linaje de José, ya no es linaje de David, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es una pregunta que me tienes que responder. Porque si el Señor Jesucristo les está diciendo, según los hombres, quién es el hijo de David, y él entonces ya les empiezan a decir que él es el hijo de David, y él dice, no, entonces, ¿por qué dice esto? Y no voy a ser muy repetitivo, pero mira, si José no engendró al Señor Jesús, ¿verdad? Si no fue José, y él es engendrado por Dios, ¿por qué la Escritura dice que el Señor Jesucristo es igual que Melquisedec, sin padre y sin madre y sin genealogía? Y no me vayas a decir que Melquisedec era un hombre mortal, porque la Escritura dice que Dios se le apareció a Abraham y le dio, y eran 3 varones, y partió pan y vino, y él se le apareció a Abraham ahí. Muchos han sacado la mentira de que era un hombre mortal, pero dice que Dios se dejó ver por Abraham, y lo que miró a Abraham fueron 3 varones, y estos varones le sacaron pan y vino. Y me vas a decir que no fue Melquisedec el que sacó pan y vino, porque sí fue Melquisedec. Y dice que ese sacerdocio es a modo de Melquisedec, sin padre, sin madre y sin genealogía. Entonces, el Señor Jesucristo no puedes decir que tiene padre terrenal y que tiene madre. Él es sin genealogía como Abraham, ¿verdad? El único que dice en la Escritura que es su padre según el espíritu de la resurrección es Dios. Pero según aquí, hablando de criterios meramente humanos, dice que él era como Melquisedec. Él no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Entonces María no es madre de Jesús en su estado divino, en su naturaleza divina, ni tampoco lo es José. ¿Por qué lo dice? Porque Melquisedec no tenía ni padre ni madre tampoco, era el mismo Dios. Y así como Dios, el Señor Jesucristo, hablando ya de naturaleza divina, él no tiene ni madre, ni padre, ni madre, ni genealogía en este mundo. Tiempo. Bueno, sacaste que el texto de Hebreos 7:3, que Jesucristo lo llama, en la epístola a los Hebreos, lo llama a genealogetos, que es sin genealogía. Entonces, a partir de ahí dice que Jesucristo no puede tener genealogía, pero ese texto lo que vos no estás entendiendo es que habla de la preexistencia del verbo. Claro, Jesucristo antes de la encarnación no tenía genealogía. Ni padres humanos, ni madre humana. Era logos. Por eso el texto dice sin padre, sin madre, sin genealogía, a genealogetos. Pero lo que vos no entendés es que esta persona comienza en una etapa así tener genealogía, y dice el libro de Mateos y el Evangelio de Lucas. Y de hecho tiene padre y tiene madre. Padre adoptivo, José, y su madre María. Entonces, ¿sería una contradicción de la epístola a los Hebreos con el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo? No. Sino que vos tendrás que entender que Hebreos capítulo 7 habla de la preexistencia del verbo. Y yo no estoy hablando en contra de la preexistencia del verbo, sino que yo te estoy hablando desde el momento de la encarnación. Eso es lo que vos no entendés. Por eso cuando yo te pregunté, Jesús, y te puse la foto, te pregunté de qué es Madre María, vos me dijiste lo siguiente: es madre de esta persona. Ya ahí me negaste que sean 2 personas. Es madre de esta persona, y esta persona es una. Yo te pregunté a vos, ¿qué adorás de él? Los sabios del Oriente vinieron, abrieron sus tesoros y le adoraron. ¿Qué adoraron de él? Decime, ¿qué es lo que adoraron? Si vos me decís, y te lo pregunto a vos, ¿qué adorás de él? Si vos adorás la parte divina, porque yo entiendo que vos tenés 2 personas ahí, la parte divina, entonces vos no estás adorando al verbo,
Porque el verbo es todo. No podés partir al medio al verbo. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que habitó era el verbo, no dejó de ser el verbo. Porque tuviera un cuerpo de carne, no dejó de ser el verbo. Entonces vos adorás al verbo. La misma escritura de Hebreos capítulo 1, versículo 6, que todos los ángeles de Dios le adoren. Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese yo soy. Cuando dijo yo soy, no dijo yo somos, como si fueran dos personas. Yo soy. Aplicando a Levítico al libro de Levítico, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Esta persona es divina. Y vos adorás a esta persona, no a estas. Entonces, yo entiendo que vos quieras negar la divinidad de Cristo. Eso llama nestorianismo. O que quieras negar la maternidad divina de María. Se llama nestorianismo. Vos tenías dos personas. Yo te pregunto a vos, cuando yo me acerco al niño, vamos a suponer que yo fuera uno de los sabios del Oriente, ¿qué tengo que adorar ahí? Te escucho, dale. Ok, ya se dejó el tiempo. Ok, mira, por eso te estoy diciendo, mira, hiciste un montón de aclaraciones para quizás llevarme a caer en un error. Yo te dije bien clarito que lo dije por el sentido de que como Dios, Él no podía ser tentado y como hombre Él sintió debilidad, ¿verdad? Jesús como hombre sintió hambre, quizás el Señor sintió angustia cuando estaba orando al Padre. En ese sentido yo te lo dije, así como lo estás explicando, creo que lo explicas mucho mejor que yo, porque eres una persona que se dedica demasiado a explicar esa clase de apologética, ¿verdad? De una sola persona. Reconozco que en esa área tú estás bien, pero aquí donde tú debes de entender es que como Dios lo dice bien clarito la escritura, que él no puede ser linaje de David por cuanto él no nació de José. Él no fue engendrado por José, entonces no podía ser linaje de David. Y en él sí hay una excepción, aunque él haya sido Dios y haya nacido en carne, aunque haya nacido de una mujer, él sí se escapa de ese lazo familiar del que tú estás diciendo que a fuerzas tiene que entonces María ser madre de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo está explicando, Chuy. El Señor se lo explica a los discípulos que él no puede ser hijo de David, y si no puede ser hijo de David es porque él no puede ser hijo de María tampoco. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira, si él no puede ser hijo de María, que de hecho, como si tú te vas a la lógica, bueno, es lógico, yo me voy a ir a la lógica, entonces, un niño de 12 años, ¿por qué no le dice madre en el templo de él? ¿Por qué no le dice madre? ¿Qué no sabes que en las cosas de mi padre yo debo de estar? Pero como él ya tenía conocimiento y crecía en sabiduría, él ya sabía que ella no era su madre en cuanto a divinidad. Entonces él no le dice madre, sino le dice mujer. ¿Qué no sabes que en las cosas de mi padre yo debo de estar? Basándose en la lógica, ¿qué niño no le dice, no le llama madre a su madre? Entonces, ¿cuánto tiempo me falta? De la misma manera, sí. Cuando el Señor Jesús en la cruz no le dice, Juan, ahí tienes a mi madre, no le dice mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, dice mujer, no le dice, perdón, madre, allí tienes a tu hijo, Juan, ahí tienes, dice mujer. También en las bodas de Canaán le dice mujer, que tienes tu hijo, porque hablando él ya en su conocimiento, que sabía quién era él, ¿por qué no le llama madre? Es lógico, si nos vamos a la lógica, un niñito de 12 años le va a decir madre. Ahora, yo no quiero ya estás haciendo un monólogo. Pará, porque estás diciendo un montón de incoherencia y estás haciendo un monólogo. Primero, se me acabó el tiempo. Y claro, te estoy dejando más. O sea, ¿no era que estabas controlando en el reloj? Ahora te voy a decir algo. Mira, María es descendiente de David. Y Génesis capítulo 3 dice la simiente de la mujer. María es descendiente de David. Para el cristianismo, María es descendiente de David. Y María es madre de Jesús. Jesús tiene el linaje de David por María, porque desciende de David. Segundo, hablaste de, reitero, estás poniendo dos naturalezas como personas. Por eso yo te pregunté, cuando vos adorás, ¿qué adorás? ¿Adorás a la persona o a la naturaleza? Mi amigo, no se es madre de una naturaleza. No se adora una naturaleza. No se tienta una naturaleza. Se tienta, se adora y se es madre de una persona. Vos entendés que naturaleza no es persona. ¿Y cómo refuto esto para ya terminar con esta
incoherencia tuya? María es tu madre, ¿sí o no? No, no. ¿Cómo que no? Si María es madre de la naturaleza humana y vos tenés naturaleza humana. ¿O quieres que te responda por qué no? Porque por eso, si es madre de naturaleza humana, vos tenés naturaleza humana, yo tengo naturaleza humana, todos aquí tenemos naturaleza humana, por ende María es nuestra madre. ¿Aceptás eso? No ¿O es madre de la madre, persona? te explico. ¿O es madre de la persona? Elegí, ¿es madre de la naturaleza humana o es madre de la persona? Tenés dos opciones, porque naturaleza humana hay una sola. Vos tenés la misma naturaleza humana que yo, Jesús tiene la naturaleza humana que vos, que yo, tenemos toda la misma naturaleza humana. Ahora, ¿María es madre de la naturaleza humana o de la persona? Ahí cuando tú me digas, porque yo quiero hacer el Por eso, responderte en mis 3 minutos. por eso te pregunté, vos me estás diciendo que María es madre de la naturaleza humana. La naturaleza humana no hay muchas. No existen muchas naturalezas humanas, hay una sola. Jesús asume la naturaleza humana de la Virgen. Esa naturaleza humana que tenía María es la misma naturaleza humana que tenemos todos nosotros. Una cosa es naturaleza y otra cosa es el pecado. Son dos cosas distintas. Si María es madre de la naturaleza humana de Jesús, y vos tenés naturaleza humana, y yo tengo naturaleza humana, y la naturaleza humana es una sola, no se divide, no se comparte, la naturaleza humana es una. Entonces María es tu madre, a menos que me diga, no, no es mi madre, es madre de la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza humana de Jesús es tu naturaleza humana, es tu madre. O es madre de la persona. Te vuelvo y te pregunto, ¿María es madre de la persona o de la naturaleza humana? Ahí me dices cuando te responda. Adelante, dale, te escucho. Ok, bueno, mira, tal parece que a lo mejor no me entendiste, Chuy. Cuando dice la escritura que según la carne se está refiriendo a que según el pensamiento de los hombres. Mira, los fariseos, ¿quién pensaban que era? Era hijo de José. Pensaban ellos que era hijo de José y le llamaban el hijo de José, el carpintero. Según Jesús, cuando les pregunta, según los hombres, o sea, según la carne, eso es lo que te estoy tratando de decir, que en el pensamiento humano, en el pensamiento de los discípulos, en el pensamiento de todas las personas que conocieron a Jesús, ellos miraban a Jesús como una persona común, igual que todos. De hecho, algunos decían, ¿y quién es este que perdona pecados? ¿Acaso los hijos de los hombres, dice, quedaron asombrados porque se hacían preguntas a los judíos, ¿acaso Dios ha dado tal potestad a los hombres de perdonar pecados? Refiriéndose a que al ver a Jesús como un hombre común y normal, pues ellos pensaban que era un hombre normal, porque no sabían que era Dios, pero era según el pensamiento de ellos. Es a lo que yo te quiero dar a entender. Jesús les pregunta según los pensamientos de los hombres, que él decía que era él, no que él era según la naturaleza humana. Lo que yo te quiero dar a entender es que según qué piensa la naturaleza humana, qué es lo que piensa el género humano, qué es lo que pensaba la nación de Israel entera sobre el Mesías. Entonces, eso es a lo que el Señor Jesucristo está diciendo, según los pensamientos meramente humanos. ¿Quién era él? Eso es lo que yo te he venido empujando a que entiendas, que el Señor Jesús, yo estoy viendo que tú estás pensando como los judíos, porque tú según como los judíos, pues sí, usando la lógica de los judíos, pues María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque pues como Dios estaba en el verbo, ¿verdad? Perdón, Dios estaba estaba encarnado en María, fue encarnado en María, pues es madre del verbo. Pero según el Espíritu de Santidad, ya vamos a algo más profundo del Espíritu. Según el Espíritu de Santidad, es por medio de la resurrección, es hijo de Dios. Y dice que no tiene padre, ni madre, ni genealogía como hijo de Dios, solamente como hijo de los hombres. Por eso él decía que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice a levántate y anda, como hijo de los hombres. ¿Sí me entiendes? Él hace un hincapié ahí para que entiendan que él es 100% hombre. Bueno, como dices tú, completo Dios y completo hombre. Pero como Dios, él no tiene padre ni madre, Chuy. Y eso atacaría, porque María, pues dices tú que por medio de María es linaje de David.
el linaje de David tenía sangre pagana por las venas de María. Tú no vas a creer que corre sangre pagana por las venas de María, porque ella entonces sería linaje de Rahab, sería linaje de Ruth, y ahí estarías en un grave problema. Entonces te conviene mejor Bueno, creerlo como yo te lo estoy diciendo. Tiempo. Bueno, vieron que está diciendo un montón. Primero, dice que Jesús fue hijo de Dios después de la resurrección. Dijo eso, ¿no? Que es hijo de Dios después de la resurrección. Yo no sé si este muchacho no lee la Biblia. Yo no sé si no te enseñaron. O de verdad no la lees. ¿Vos no leíste Lucas capítulo 2, capítulo 22, versículo 70? ¿Vos no leíste cuando Jesús va al juicio? La he Le leído pregunta, mínimo 20 veces. Si eres hijo de... No me interrumpas. Si eres hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Sí lo soy. Sí lo soy. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, antes de resucitar. Ya era hijo de Dios antes de resucitar. Jesús no se transformó en hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura de la profecía? Os ha nacido un hijo. Entonces, vos lo que querés entender o querés poner sobre la mesa para negar la maternidad divina de María es decir, hay dos personas. Hay dos personas. Segundo, dijiste algo que recién se me olvidó, que te lo iba a poner por acá, ¿no? Voy a poner nuevamente la pantalla. Vamos de vuelta al tema. Ustedes vieron cómo se terminó la discusión cuando yo le hice una simple pregunta. Y se lo voy a hacer nuevamente. ¿Cuántas naturalezas humanas existen, José? ¿Cuántas? Hay una sola naturaleza humana y nos abarca a todos. Bien, a todos. Bien. María es madre de la naturaleza humana de Jesús, me estás diciendo vos. ¿No? Dije que según los hombres, según la naturaleza humana, lo que piensa el género humano completo, o los que conocían que el Señor Jesucristo era de ella, eso es lo que te quisiera entender. ¿María es madre de la naturaleza humana de Jesús para vos? Es madre de Jesús. ¿De la persona? Sí, de la persona. Esa persona es divina. Y humana. Esa persona es divina y humana, sí. Pero es madre de la persona, no de la naturaleza, ¿no? Es madre de la persona, claro. Y esa persona es Dios. Sí. María es madre de Dios. Porque me dijiste que de la naturaleza no. María es madre de Dios. Ya te expliqué que a Dios no lo puedes meter en estas cosas. Me dijiste recién que no es madre de la naturaleza, porque yo te llevé para el lado de naturaleza. Si vos me estás diciendo que... Déjame. Si vos me estás diciendo que María es madre de la naturaleza humana, no te conviene. Porque vos tenés naturaleza humana y María va a ser tu madre y vos por madre no la querés ni de cerca. Si vos me decís que María es madre de la persona, yo te digo exacto. Es madre de la persona que tiene dos naturalezas. Yo te pregunté, ¿María es madre de la persona? Sí. ¿Esta persona es Dios? Sí. ¿María es madre de Dios? ¿Sí o no? Me decís, si es madre de la naturaleza humana, te contradecís. Te contradecís si es madre de la naturaleza, te contradecís. Ya me dijiste que no es madre de la naturaleza. Descartalo. Sacamos naturaleza, basta de madre de naturaleza, no existe más madre de naturaleza. Es madre de la persona, quedó grabado, la gente lo sabe. Quedó grabado que es madre de la naturaleza, madre de la persona, no de la naturaleza. ¿Ok? Saquemos naturaleza. Es madre de la persona. ¿Esta persona es Dios? Sí, me dijo él. Listo. Ok. María es madre de esta persona que es Dios. Sí, me dijo él. Pregunto ahora, vean cómo se contradice y me va a decir naturaleza. ¿María es madre de Dios? No es madre de Dios, María. ¿De qué es madre? ¿De la naturaleza humana? Okay, es madre de... Te lo dije que... Decime nada más si es madre de la naturaleza humana, José. Decime, es madre de la naturaleza humana. Decime eso nada más. Usándolo como una trampa. Te dije que es de su humanidad, o sea, de como hombre. Ella es madre de Jesucristo, de Dios hombre, de Dios de la hombre. Naturaleza humana. Ahora. A ver, pará. De la naturaleza humana es madre. Hombre. Déjame entender. Ok, mira, ya estás usando esa palabra a mi contra, porque la dije. Vos sacaste por error dije naturaleza humana. Por eso, no te conviene. Si la usé por algún error, ¿verdad? Si la uso por algún error,
Ahora es un error. Tú sabes que me estoy refiriendo a como hombre. O sea que ella es madre de su humanidad, del Señor. ¿Por qué? Hombre es Si el naturaleza Señor Jesucristo humana. mismo te lo hace saber. A ver, ya me Reitero, toca mi para. tiempo, ¿no? Ya tienes Ahí buen te voy a dar rato, tu ¿verdad? tiempo. Para. Ok. Ahí te voy a dar tu tiempo. ¿Hombre es naturaleza humana? ¿O el hombre es la Es persona? naturaleza humana. Ok. Ah, mira, si tú te refieres cuando dice que Adán es cuando se menciona al hombre, pues tú puedes usarlo también como todos los hombres, ¿verdad? Aún las mujeres vienen metidas ahí, pero tú sabes bien que yo a qué me refiero, que ella es madre de Jesús, o sea, de Dios hecho carne para que me entiendas. Y Bien, ahorita me va Dios a salir hecho que la carne, que carne. también carne es algo Para. global. Vas a decir Esto que es también es algo global. Dios hecho carne. Dios hecho carne. Dios hecho carne es una persona sola, ¿no? Pues se puede decir que como lo explicaste, Dios hecho carne es una sola persona. sí, Bien, ya ahí te entendí. Dios hecho carne es una sola persona. Ya no hay dos personas. Síganme, no hay dos. Él dijo que había dos. ok, exacto. Ok, Dios hecho carne es una persona, listo. Ya queda grabado, es una persona. Esta única persona, que es Dios hecho carne, esta única persona es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Bien. María es madre de Dios. No, porque ya te lo he explicado 1000 veces que por cuanto No, Él es Dios, ok, listo, no no es madre puede de ser Dios. madre de Dios. Ok, Ya déjame no es madre responder, porque no es madre de ya me Dios. dijiste que me vas a dejar hablar. Es madre de esta persona. Ya voy, Decime mira, esto ya nada voy. más. No es madre de A Dios, ver. es madre de esta persona. Ok, Decime esto. ya te lo Decímelo. respondo entonces, te No respondo es ya. más, vamos a suponer que yo te diera la razón. Vamos a suponer que yo te doy la razón. Ok, no es madre de Dios, es madre de esta persona. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Ok, está bien, te lo voy a responder así como dices tú, ok. Si es madre de esta persona, sí, claro que lo es, pero tú no puedes estar Bien, diciéndole ahí que está. Si tú es no, madre ¿por de qué esta persona, ahí tienes? Pero está, ahí está. como Ahí hombre, está. ya Ahí te está. lo dije, No, como no hombre. porque ¿Por sacame qué? la Sí, naturaleza. sí, mira, Sacame la te voy a decir, naturaleza. ahora yo te lo respondo, por eso, No, no ya me vas a dar estás mis 3 minutos, recontra ¿verdad? No me vas a dar refutado. mis Yo 3 te lo voy a minutos. dar. Se lo voy No, a pues dar no, otra así vez. no. Te lo voy a dar otra vez. Ok, Te lo voy a ok. dar. Te lo voy a dar otra vez. Reitero, pensá lo que vas a decir, porque estás Ya lo atrapado pensé, ya lo por pensé. todos lados, estás cercado. Ya lo pensé. Pensalo, te Mira, escucho. vuelvo y repito, mira, dame cuenta mis 3 minutos para no pasarme. Yo no he venido negando que María es madre de Dios hombre, jamás te lo he negado. Como hombre, ahora, como Dios, el mismo Señor, dice que Él mismo les hace entender a los discípulos que Él no era del linaje de David como Dios, como el Señor, como Dios, porque Él es Dios. Ahora, si tú empujas a que también el Señor, o sea, que él es linaje de David, el Señor Jesucristo te diría, porque obviamente los judíos, estás pensando como un judío, que ellos pensaban que el Mesías iba a venir completamente como un hombre, así engendrado por un hombre en una mujer. Y ellos no entendían tampoco, los discípulos no entendían, y él les está diciendo, si es hijo de David, entonces, ¿por qué le llama, dijo el Señor, a mi Señor? Reconociendo su divinidad. Entonces, allí el Señor Jesucristo, número uno, le está haciendo saber a los discípulos que Él es Dios y que Él no es hijo de David, ¿verdad? Como deidad no es hijo de David. Te lo vuelvo a repetir. El Señor, nuestro Dios, dice que Él, a manera de Melquisedec, refiriéndose a su sacerdocio, refiriéndose a Él como persona, dice, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de año, ni principio de días. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿acaso no dice que también Él es el alfa y el omega, que no tiene principio ni fin? Él no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, Él no puedes decir, ahí es donde yo te digo que en Él tú libremente puedes hacer una excepción de decir que María no es madre de Dios. Ahora,
como Mesías, sí, porque María, de hecho, le llaman que la madre de nuestro Señor, y Abigail también le llamó a David, le decía mi Señor, porque a Nabucodonosor se le dijo, se le decía Señor, Kyrios, y no vamos a compararlo de esa manera con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, como Mesías, era el reinado del Mesías, pero la palabra de Dios, por eso te digo, yo no me voy más allá de lo que está escrito. Yo no me voy más allá de lo escrito. Bueno, Juanca, está. Bueno, ahora entonces María, vos me decís que María es madre de Dios hecho hombre. Ay, ay, ay. Como hombres, así lo creían también las personas que estaban en sus tiempos, igual yo puedo creerlo igual. María es madre de Dios hecho hombre. Claro. Ahora en lo espiritual, si nos vamos a lo espiritual, a indagar en la espiritualidad, ¿cómo lo vas a mirar tú? Ahí es donde te hago la pregunta. María es madre de Dios hecho hombre. Me estás diciendo que es madre de Dios. Hecho hombre. Como hombre, ya te lo dije, como hombre. Por eso, es madre de Dios hecho hombre. Claro. ¿Y este Dios hecho hombre es Dios? Ese Dios hecho hombre es Dios, claro que es Dios. ¿María es madre de Dios? Ya te lo dije que por ser el Dios no puedes usar eso. No hay forma de que lo uses y el Señor se los enseña así. Yo nada más me voy a lo que dice el Señor Jesús. Sí, yo me voy, te lo voy a explicar. Las palabras de Jesucristo. Te lo voy a explicar porque vos no entendés lo que es la economía de la Trinidad. Y al no entender lo que es la economía de la Trinidad, estás cayendo en el nestorianismo. Alguien te tiene que decir qué es la economía de la Trinidad, porque hasta ahora seguramente no escuchaste, o decime si escuchaste alguna vez sobre la economía de la Trinidad, sobre la ontología y economía de la divinidad. ¿Escuchaste alguna vez de eso? He escuchado algunas cosas sobre la defensa que hicieron en Nicea. No estamos hablando de eso. Mira, Dios, se puede hablar de Dios ontológicamente. Ontológicamente podemos hablar de Dios. Dios es uno, sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es uno. Ahí te estoy hablando de Dios ontológicamente. ¿Sí? Dios es Padre. Ahí te estoy hablando de Dios económicamente. ¿Por qué? Porque en la economía de la Trinidad solo hay una persona que es Padre. ¿Sí? Después tenés, Dios es Hijo. Sí, en la economía de la Trinidad una persona es el Hijo. Y Dios es Espíritu Santo, porque en la economía de la Trinidad solo una persona es el Espíritu Santo. Ahora, la Escritura dice, mi santo, tú no mueres. Lo dice la Escritura, que Dios no muere. ¿Y aquí cómo debemos entender que Dios no muere? La Biblia dice, matasteis al autor de la vida. El autor de la vida es Dios. ¿Cómo es que le mataron? Porque tenés que entender que Dios murió en la economía del Hijo, no ontológicamente. Entonces vos, como no entendés lo que es ontología y economía, preferís hacerte dos personas y decir es madre de esta persona divina, pero porque al principio dijiste que eran dos personas, al principio dijiste que eran dos naturalezas, que en eso te doy la razón que es dos naturalezas, pero dijiste que son dos personas. Ahí está, entonces es una sola persona. Jesús es una sola. Por eso cuando yo te pregunté, y te lo volví a preguntar 20 veces, te pregunté, ¿María es madre de una persona? Me dijiste que sí. Y se terminó. ¿Y esta persona es Dios? Sí, me dijiste. Ahora vos me tenés que decir, María es madre decime, María es madre de Dios Hijo. Te pregunto, ¿María es madre de Dios Hijo? No puede ser, porque le estarías dando toda la razón a los unicitarios, porque si dices que es madre de Dios Hijo, tú mismo dijiste que hay un solo Dios y tú lo crees. Si sí, tú pero dices que hay un solo Dios y por ella eso te es, estoy ya voy, mira. Por eso te estoy explicando. Bien, ahí te lo doy. Por eso te estoy explicando. Mira, no te conviene eso, te voy a decir por qué. Ahora voy con eso. No te convendría. Escúchame, por eso te estoy diciendo, te estoy explicando la ontología de la Trinidad y la economía de la Trinidad. ¿Por qué? Por el simple hecho, mirá, cuando vos le orás a Jesús, ¿le orás al Padre? Cuando yo voy a Jesús, le oro al Padre, claro, le oro al Padre como el único Dios verdadero. Entonces vos sos unicitario, vos cuando orás a la persona del Hijo le estás orando a la persona del... entonces tenés que entender la ontología y la economía de la Trinidad. Mira, oro Padre, porque sé que Él está en Jesús, Él está en Jesús.
Mirá, ¿Quieres? escúchame. Acá hay un montón de gente que me están diciendo que estás manejando, ¿sí? Que estás manejando. ¿Te parece si entras a la Ok, noche? mira, me voy a parar aquí, mira, Dale, porque tú no estás, me voy a parar ahí aquí. está. Dale, Ok, aquí voy, mira, ok, mira. Dame mis 3 minutos porque te voy a decir dale. en qué te falla ahí, mira. Desde el momento que tú dices que María es madre de Dios, y ya qué bueno que Pará. tocas el tema, ya paré. Bien, dale. Ok, desde el momento que tú dices que María es madre de Dios, tú estás dándole completamente todos los argumentos para ser derribado por los unicitarios. Te voy a explicar por qué. Por eso yo te estoy diciendo que a María sí le puedes llamar que es la madre de tu Señor, como lo esperaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nació de carne, se hizo carne en María, ¿verdad? Él se hace carne. Pero no le puedes decir que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres. Hay tres, como te digo, está el Verbo, está el Espíritu Santo y está el Padre que sabemos que es del que habla el Señor Jesucristo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, igual a Dios. Ahora, el mismo Dios, pero la cosa es aquí hay un problema. Aquí hay un problema que como es un solo Dios, no hay dos, no hay tres. Tú tienes que indagar ahí, porque si no le darías el debate al universitario. Mira, si los tres son un solo Dios, tú no puedes allí como Dios ya decir que es madre de Dios, porque ella sería madre del Padre y sería madre del Espíritu Santo, porque es uno solo. Pero como estamos hablando de que ella sí, te digo yo que sí le puedes decir, por ejemplo, que es madre en su humanidad del Señor, ¿verdad? Como hombre que se hace carne, ahí es donde yo voy, que sí le pudieron, por eso le decían, la madre de nuestro Señor. ¿Cómo es posible que la madre de nuestro Señor venga a mirarnos? Pero jamás un solo personaje se atrevió a decirle, ni en las escrituras, ni siquiera en otros credos no se atrevieron a decirle María, madre de Dios. A María no dice que María es madre de Dios en el credo niceno tampoco, y te lo puedo leer. Ahí no menciona que María es madre de Dios tampoco. Y lo leemos si quieres, si tú gustas, y vas a ver que no lo vas a encontrar. Vas a sacar tú como hizo el tal Cirilo, que lo hizo para elevar a María, con intenciones malévolas de elevar a María. Sí lo vas a encontrar en Cirilo de Alejandría, en explicaciones de Cirilo de Alejandría, pero no lo vas a encontrar jamás ni en el credo niceno ni en las escrituras que alguien le haya llamado María la madre de Dios. Aunque me puedas empujar a que la palabra Señor y Kyrios quiere decir Dios, no lo vas a poder probar, porque recuerda que también se les dijo Kyrios a los reyes que eran reyes de reyes. Nabucodonosor era rey entre los reyes y se le dijo Kyrios. El rey Asuero también se le dijo, a Ciro también se le dijo a Ciro rey de reyes, que quiere decir Kyrios. Esta Abigail le dijo a David también, ¿cómo es posible que mi señor venga aquí? Entonces, en este sentido, era alguien grande el rey de Israel. Era una promesa que tenían, que iba a reinar por toda la eternidad en Israel, en Jerusalén, eternamente. Entonces ellos lo miraban como algo grande, pero no se imaginaban que era Dios. Entonces, en ese sentido, tú le puedes llamar Señor. Yo por eso no me voy más allá de lo que está escrito. A él sí lo llamaron Señor, y yo también le llamo la madre, María, madre del Señor. Tiempo. ¿Listo? Bueno, recién te expliqué la ontología de la Trinidad. No soy un correlón, pero como tú no quieres que yo ya vaya hablando, pues yo cierran a la hora que yo tengo que llegar a levantar esta carga y la tengo que sacar, y no voy a alcanzar a levantarla a las 4 de la tarde. Tengo que avanzar, tengo 10 minutos nada más. Bien, Llego mirá, a las 3:50, pero más tarde hablamos de esto. Y ya sabes, Chuy, yo no tengo odio contigo. Tú eres una persona, un alma preciosa que Cristo ama, como yo creo que tú también lo piensas de mí. Igualmente. Mirá, y no debemos de tener odio. O sea, son temas doctrinales, ¿sí me entiendes? Bien, antes de que te vayas, yo te pregunto, antes de que te vayas, y espero que me las puedas responder, ¿sí? A ver. ¿Vos crees que se adora a una persona o se adora a una naturaleza? Mira, y allí te voy a responder. Como tú no puedes separar, no los puedes separar en La este naturaleza sentido. de la persona. O sea, tú no puedes separarlos, porque en él hay dos naturalezas. No se puede separar la naturaleza de la persona. No se puede separar.
Pero Bien, sé por dónde bien. vas, mira, yo sé por Gracias, dónde vas y eso lo gracias. podemos dialogar porque Gracias. sé por dónde vas, no lo puedes separar, pero ya te dije que en cuanto a Dios, No se habla más. el mismo Gracias. Jesucristo refutaba a sus apóstoles. Eso Bueno, quería escuchar. yo me quedo Perfecto, con las listo, no palabras te de enojes. Cristo que él, Ya yo me quedo está, con la bien, explicación no te de quedé Cristo. enojado, listo, no se discute más. Bueno, No está se bien, está separa bien, la Chuy. naturaleza de la Está persona, bien, listo. Nada más, amigazo, nos vemos más tarde, si pero querés aquí se entrar. quedó grabado todo, así Se que ahí terminó estamos. todo, listo, No gracias. me Era lo ya que no quería tengo tiempo de escuchar. defenderme porque me tengo que ir, pero si no me defendería para A la explicarlo noche otra entras si vez. querés, dale. Ándale, Saludos. ándale, Chuy, La Chao, Paz. chao, chao.